Bueno, entonces, eh, siguiendo con el tema, vamos a pasar a ver ahora, para no cambiar de tema, vamos a saltar a este párrafo al que dice recuerde y vamos a trabajar con la sangría francesa, ¿sí? Después vamos a formatear estos dos párrafos para no ir cambiando de tema. Entonces ahora seguimos con el tema de la sangría y en este caso vamos a hablar de la sangría francesa. Fíjense que en este párrafo, de acuerdo al PDF, también debe estar justificado y la sangría francesa se diferencia de la de primera línea porque deja una palabra de forma sola, ¿sí? Es como para cuando nosotros queremos en el texto poner una definición o queremos resaltar una palabra, un concepto, entonces utilizamos la sangría francesa. Como se imaginan, la metodología es igual que la anterior. Vamos a las acciones ocultas, al apartado de sangría y dentro de sangría especial también definimos la sangría francesa. Fíjense que sigue a partir de un 1.25. Cuando le damos a aceptar vamos a ver que el texto se ha movido y los renglones debajo han quedado un poquito más hacia adentro donde empieza la palabra recuerde. Sin embargo, nosotros los dos renglones los queremos alineados a la S. Por tanto, vamos a tener que modificar esta dimensión o los centímetros que hay desde la izquierda. Por tanto, si nosotros ponemos 1,7 y aceptamos, vemos que los renglones de abajo se han movido, ¿no? Y podría ser un poco más preciso, poner 1,75. Creo que lograríamos la alineación perfecta con la S, ¿sí? También lo podemos hacer desde aquí. Fíjense que aquí la sangría ha cambiado. En la sangría de primera línea lo que se movía era el triangulito superior. En la sangría francesa lo que se mueve es el triángulo inferior junto al cuadradito de donde yo muevo esto. ¿Lo ven? Podría moverlo así, ¿no? En forma conjunta se mueven los dos triángulos si yo agarro el cuadradito que está abajo. O bien, si yo agarro desde aquí, muevo simplemente el texto que va debajo, ¿sí? Bueno, esto tiene que ver entonces con el tema de sangrías, como hemos visto, para cerrar un poco el tema. Las sangrías se ven dentro del apartado de párrafo, en la opción sangría, y tenemos estos tipos, ¿no? Las sangrías especiales, primera línea y francesa, y la sangría que yo puedo ir marcando desde la izquierda a la derecha. Sangrías simétricas para cuando quiero tanto la misma sangría a la derecha o a la izquierda del margen. Muy bien, dicho esto, vamos a pasar entonces a dar formato a estos dos párrafos que nos han quedado entre el párrafo de la sangría primera línea y el párrafo de la sangría francesa, ¿sí? Bueno, aquí lo que vamos a ver es cómo se utiliza las viñetas y la numeración. Es decir, nosotros dentro del grupo párrafo tenemos varias opciones para ir identificando o resaltando algunas partes o pasajes del texto, ¿sí? Por un lado tengo las viñetas, ¿sí? Que se le llama viñeta a un conjunto de iconos, ¿sí? Que van o que se posicionan en la parte inicial del renglón o de la oración, ¿sí? Nos sirven para resaltar o para poner en relieve alguna parte del texto que nosotros queramos hacerle saber al lector. La diferencia con la numeración, que es esto que tenemos aquí, este icono que tenemos aquí, es que la numeración se utiliza también para resaltar un texto que yo quiero poner en relieve, pero en este caso la numeración se utiliza cuando lo que yo quiero resaltar sigue un determinado orden. Es decir, fíjense que en este caso yo estoy describiendo un proceso en estos dos renglones, en estas dos oraciones. Estoy describiendo un proceso y como tal debe tener un orden. Hay un punto por donde se empieza, un punto en segundo lugar y así siguiendo. Entonces en este caso utilizamos la numeración, que vemos que no solamente si le llamamos formato de números, pero podría estar enumerado o organizado secuencialmente con letras, ¿sí? Es decir, esto, a pesar de no ser un número, tiene letras, pero indican o dan la misma sensación, o sea, la sensación de que el proceso de trabajo se debe hacer en ese orden, siguiendo el orden A, B, C, etc. A diferencia
de las viñetas, cuando yo las utilizo simplemente es para remarcar algo. Acá no importa el orden, y entonces esa es la diferencia de cuando usamos numeración o cuando usamos las viñetas, ¿sí? Para redondear, las viñetas sirven para establecer un relieve o para poner en relieve una parte del texto sin importar el orden que tienen los elementos dentro de esa lista. Y la numeración es para cuando yo quiero armar una lista de cosas que deben seguir un orden determinado. Para ir cerrando ya, vemos que en el PDF este grupo de temas que están con viñetas figuran un poquito con sangría hacia adentro. Entonces yo desde aquí, como les explicaba, ya sabemos que estos son los controles de la sangría y lo puedo poner a la altura que necesito. ¿Sí? Bueno, ya para terminar el práctico, ustedes deberán seguir aplicando las mismas funciones de aquí en adelante, lo verán siguiendo el PDF. Y por último, el tema de las tablas. Fíjense que el texto, cuando está escrito normalmente, si yo posiciono el cursor en alguna parte del texto, no aparece nada a la izquierda. Sin embargo, cuando yo tengo una tabla y hago clic dentro de la tabla, aparece en el borde superior izquierdo un cuadradito que me permite mover la tabla desde ahí, o bien haciendo clic sobre él la puedo marcar entera. Y a esta aplicarle los bordes que quiera. ¿Sí? En este caso voy a seleccionar todos los bordes para que me aparezcan todas las líneas que dividen cada una de las celdas de la tabla. Y de la misma manera que trabajábamos recién con los bordes, yo puedo aquí bajar el espesor de la línea para que no quede tan gruesa, o bien cambiarle el color, ¿sí? Podemos poner color rojo para que se vea y vamos a bajar un poco más la línea para que quede más, el espesor de la línea para que quede un poquito más prolijo, ¿sí? Esta es la forma de trabajar con los bordes dentro de las tablas. Bueno, con esto hemos visto todas las primeras funciones, fuente y párrafo, y con esto tendrán todo lo necesario para llegar a obtener un documento tal como aparece en el PDF. Entonces, para cerrar ya esta clase, decirles que están habilitadas las líneas de consulta. Pueden agregar mi teléfono que aparece al pie del correo electrónico a los grupos de WhatsApp, y también incorporamos una nueva línea de consulta, ¿sí? Sumadas a las videoconferencias que podemos hacer a través del Zoom o Skype y a través de los foros. Entonces, quedamos para, si no se han reiniciado las clases, el próximo video con el práctico número 7.